Para poder empezar a platicar un poquito en las costumbres funerarias que tienen que ver directamente con Cancuén, pensé prudente que teníamos que hacer un repaso muy general sobre lo que es los mayas y su concepción sobre la muerte. Como en diferentes culturas, estos asuntos que tienen que ver con la transición de la vida a otro estado siempre han sido concebidas desde distintos puntos, dependiendo de cada cultura. Para el caso de los mayas, esto respondía a una visión animista de todas las cosas y concebían la muerte no como el fin de una etapa, sino más bien como el complemento y la continuidad en otra forma de estatus. Respondía también a la cosmovisión animista que le asignaban a cada una de las cosas acá en la tierra, y básicamente lo que se ha propuesto como su cosmovisión es que todo estaba basado en un axis, en un supramundo, en el inframundo, que era a donde iba la gente después de muerta, el supramundo, y el nivel de la tierra, que era en donde se encontraban tanto la vida como la muerte. En general, por lo mismo que les comentaba de que cada cultura ve la muerte desde diferentes perspectivas, los mayas tenían por costumbre enterrar a sus difuntos acompañados generalmente de ofrendas, y principalmente podían ser ofrendas de tipo cerámico. Estos son ilustraciones de entierros reales de otros sitios, donde era frecuente la colocación de vasijas cerámicas que solían tener algún tipo de alimento. Otras veces se les acompañaba de elementos, por ejemplo, en este caso son conchas o, por ejemplo, lítica, que podían serles de utilidad para este nuevo camino que empezaban. Y la colocación de los cuerpos variaba desde lugares muy sencillos como agujeros en la tierra, en la parte posterior de sus casas, como edificios más elaborados con espacios dedicados específicamente para este momento de paso. Y también, por supuesto, no podía ser la excepción, también podían enterrar a sus difuntos sin ningún tipo de ofrenda y siendo el entierro la ofrenda misma, en algunos casos. Cancuén está localizado actualmente en las tierras más al sur de Petén y en el extremo norte de las Verapaces, en un punto geográficamente estratégico por encontrarse en el límite de las tierras altas y las tierras bajas mayas. Y esto le daba un punto especial para ser considerado como un referente de comercio por el paso de diferentes bienes. Y los estudios en Cancuén se remontan a principios de 1900 con las visitas de Mahler y de Morley, quienes realizaron visitas bastante cortas y solamente en su momento reportaron a un sitio pequeño. Esto que ustedes ven acá fue un primer mapa con un acercamiento bastante rápido a dos pequeñas estructuras. Morley reporta ya dos grupos igualmente. Luego, más o menos por los años 60, el doctor Ian Graham hace una visita y no es sino hasta 1978 que el equipo de Harvard vuelve a tocar el sitio, elaborando un mapa mucho más completo, en donde ya toma en cuenta uno de los palacios más importantes de la región maya. Digamos que los estudios formales en Cancuén se quedan estancados de alguna manera para esas épocas, y no es sino hasta que el equipo de Petech Batún hace sus
investigaciones dentro de varios sitios, entre ellos 2 pilas, y es que luego del descubrimiento del panel 19 de 2 pilas, que Cancuén vuelve a aparecer en los intereses de la arqueología maya por la presencia de esta señora que ustedes ven acá y que logran identificar como la mujer de Cancuén. Esto hace que se hagan más estudios y se logra identificar que en algún momento, tanto en este panel como en una de las escalinatas jeroglíficas más importantes en 2 pilas, registran la alianza matrimonial de una mujer de Cancuén con uno de los reyes más poderosos de 2 pilas. A partir de ese hallazgo es que en 1999 ya el equipo de la Universidad de Vanderbilt con el doctor Arthur Demarest inicia una serie de investigaciones ya más serias y formales dentro del sitio, y es que de esa cuenta vamos a ver en ese lapso que Cancuén, en efecto, además de estar en un punto geográficamente estratégico, estaba en una especie de península. Esta línea negra que ustedes ven es el río La Pasión y resulta ser la parte donde el río es navegable en cierta época del año, lo que confirma de alguna manera la hipótesis de que desde este punto las personas podían transportar todos sus bienes. Luego de más de 15 años de investigación, ahora sabemos, hace dos años más o menos, que nos fuimos a dar cuenta que todos estos 10 primeros años estuvimos haciendo investigaciones en lo que es el epicentro ahora, porque al parecer Cancuén se extiende al menos ahorita 4 kilómetros más al este, con el descubrimiento de una serie de estructuras que fueron asentadas de manera dispersa en puntos estratégicos elevados que no eran zonas de inundación. Y el papel básicamente de Cancuén en la época prehispánica toma mucha importancia para el año 650, cuando se funda a través del auspicio de Calakmul, como una manera de retomar el control de las rutas de comercio. Y es así como Cancuén, más o menos en el año 750, cobra un auge bastante rápido y elevado en comparación con las otras ciudades de la región de Petech Batún, y es gracias a Taj Chanak, que es el principal gobernante del sitio, que se da la construcción del Gran Palacio, el levantamiento de monumentos tallados de calidad excepcional. También, mientras Cancuén florece, varios sitios de la región, como les mencionaba, caen. Y es este momento que se aprovecha para el florecimiento del mismo. Pero también en Cancuén se da solamente un apogeo bastante rápido, pero también un declive bastante rápido, que es evidenciado posteriormente, y lo vamos a ver, por un repentino abandono. Con estas generalidades entramos en la materia de los entierros mismos de Cancuén. A diferencia de algunos sitios del área maya, nosotros tenemos pues la fortuna que hemos descubierto una muestra esquelética que es bastante grande y que nos ha variado en calidad de conservación, desde huesos en perfecto estado, huesos quemados, huesos en contextos de agua, huesos que nos han dado muestras de cortes que tienen que ver con evidencias de traumas, al igual que los hemos localizado en distintas zonas de lo que es el epicentro mismo. No hemos
encontrado un solo espacio de Cancuén que no tenga un entierro, al menos sea primario o sea secundario. Y esto es solamente para documentar un poquito. Este es el área del Palacio. Solamente aquí en el área del Palacio tenemos aproximadamente 10 entierros. En zonas que consideramos son residenciales tenemos 3 o 4. Han dado una muestra bastante rica en cuanto a esqueletos. Y también tenemos muestra bastante bien conservada en contextos de florecimientos de agua. Cancuén se caracteriza porque su asentamiento está establecido de tal manera que supieron manejar el agua mediante un complejo sistema de canales y de reservas de agua. Estas dos que ustedes ven acá, esta es la reserva de agua norte, esta es la reserva de agua sur en la entrada del palacio, y las dos fueron construidas sobre nacimientos de agua. Y los espacios fueron modificados de tal manera que cuando los vemos en el sitio son muy similares a una piscina. Dentro de los varios puertos que se han identificado, el primero que se denominó así es el puerto este, localizado en una entrada de agua que fluctúa de acuerdo a las temporadas de lluvia. El agua sube casi a nivel de acá de la calzada que ven acá, y en época seca es una pendiente más. Este es otro ejemplo de otra reserva de agua. Y a través de los esqueletos y a través de nuestros huesos, nosotros registramos toda una vida entera. Los huesos, aún siendo huesos, todavía son el registro más palpable de lo que hacemos nosotros, y nos pueden brindar información de tipo biográfico, saber si la persona ahí depositada fue un hombre, una mujer, un niño. Se logra identificar la edad. Hay varios indicadores también de salud, de enfermedad y rasgos bioculturales. En lo que concierne a los rasgos bioculturales, estamos hablando básicamente de la alteración craneal. De la alteración craneal podemos decir que era una costumbre muy arraigada y muy común, a diferencia de lo que hace algunos años se pensaba, que la deformación del cráneo era solamente de personas de estatus. Ahora sabemos que no es así, que era una práctica bastante común que se les practicaba a los niños pequeños, a los recién nacidos, en un momento en el que su cabecita y sus huesos eran todavía lo suficientemente moldeables para poder hacer este tipo de alteración. La más común que tenemos en Cancuén es la deformación del tipo tabular o oblicuo. Tenemos reconstruidos más o menos unos 25 cráneos. Aquí esto es solamente una parte de ellos. Ustedes pueden ver la calidad de la preservación. Otro elemento que tiene que ver con prácticas bioculturales es la costumbre de la decoración dental. A diferencia de la alteración craneal, esto de la decoración en los dientes era una práctica que se hacía solamente en personas que ya tenían dientes permanentes, con la intención de perpetuar estas decoraciones. También recientemente ahora sabemos que esta práctica tampoco era solamente de élite, resulta que también es bastante común. Sin embargo, sí se pueden como establecer ciertas diferencias en cuanto a los tipos. Por ejemplo, en el caso de Cancuén se logró ver que el patrón E, que consiste en la incrustación y limación de los dientes, fue una práctica que tuvo más tendencia de uso para los hombres. Las mujeres tuvieron estos tipos de acá, conocidos dentro de la terminología técnica como patrón 20 y sin un patrón preestablecido.
Y para ambos sexos, hombres y mujeres, estos del patrón C, estos que ustedes ven acá son de uso menos frecuente, mientras que los de uso común, que los hemos identificado en ambos sexos, son conocidos como patrón IC y que responden a esto por esta forma de acá, esa forma como de T. En este momento estamos llevando a cabo en el laboratorio una investigación que trate de identificar si hay algún patrón que tenga que ver ofrendas con elementos de arquitectura, hombres y mujeres, porque están dispersos por todo el sitio. No parece haber algún tipo de asociación especial o particular. Y para entrar ya en lo que tiene que ver con las costumbres funerarias en sí, en Cancún lo que se hizo básicamente fue hacer un corpus. Tenemos hasta el momento una muestra que se estima en 192, casi los 200 entierros, y con esta muestra hemos logrado hacer clasificaciones que van por tipo de sepultura, por la forma de colocar los cuerpos a la hora de enterrarlos, por la cantidad de ofrendas, por el tipo de parafernalia que usaron. Y sabemos ahora que por el tipo de sepultura, la mayoría fueron depositados en pozos abiertos directamente en la tierra, en algunos casos asociados a las zonas de residencia, en algunos otros están en el área del palacio. Y esta clasificación técnica se ha complementado con algunas variantes dentro de las sepulturas que son sencillas y que tienen que ver con que en ese espacio en la tierra que se abre, se colocan algunas piedras. En el dibujo se colocan piedras que no son precisamente tan elaboradas, pero que sí tienen una intención de tener una función como de colocar al cuerpo allí. No son más elaboradas como otras que vamos a ver más adelante, y por eso quedan siempre dentro de la categoría de sencillas. La variedad del techo laja que les digo acá, que es de estas piedras, se ha encontrado en asociación principalmente con mujeres adultas. Tenemos otro tipo de sepultura conocido como cistas. Una cista es que ya en el espacio en donde se va a colocar el cuerpo, lleva un recubrimiento de piedras que, como ustedes ven, forman una especie como de ataúd, si lo podemos decir de alguna manera, pero que no lo cierran, que están directamente sobre el suelo y son un poco más elaboradas. El caso que vemos acá, este es el entierro número 77, que según su ajuar funerario corresponde al entierro del último gobernante de Cancún, el señor Kang Mash, hijo de Thach Chanak, que se los mostraba en la ilustración del panel. Y este fue clasificado dentro de la tipología de cista por la intencionalidad de estas piedras que se ven acá. No delimitan al 100% el cuerpo, pero tuvieron algún tipo de intención. Y más adelante vamos a tocar esto. Tenemos un solo caso de tumba como tal, que es un espacio con ciertas características de mampostería que buscan colocar a una persona allí ya fallecida. Ven ustedes acá la complejidad, había una especie como de tapa formada por piedras, muros, y nuestra tumba era esta, cubierta en esta parte de acá por este panel que ven acá que está partido en tres. Esta es nuestra única tumba, pensamos, porque no se ha logrado establecer, la preservación de estos huesos no fue la mejor. Pensamos que es un cuerpo redepositado. Los huesos no fueron encontrados en orden anatómico.
Pero todo el espacio sí nos indica que tenía el fin de estar allí. Siendo también la única tumba, también nos llama la atención el ajuar que tiene que ver con piedra verde. Es de los pocos entierros, de los 118 entierros formales que nosotros tenemos, este forma parte, son como 7 más o menos, que tenían piedra verde. Nos atrevimos a hacer una comparación con esta tumba que es de Copán. Si se dan cuenta, la forma, las características, el ajuar, presenta muchas similitudes, pero a diferencia de la de nosotros, que es del clásico tardío, esta tumba, que por cierto fue encontrada en un proyecto de rescate allá en Copán, resultó ser una de las tumbas más importantes de la dinastía de Copán, solamente que fechada para el clásico temprano. Esto nos volvió a sugerir algunas dudas sobre la intencionalidad de la redeposición de los huesos de nuestra tumba en Cancuén. Otro de los rasgos que también es sumamente interesante, específicamente en Cancuén, es que tenemos 12 entierros que fueron encontrados en rasgos o contextos especiales, que no eran los de agua que les presenté antes, y que tuvieron una gran concentración de artefactos cerámicos. Al momento los datos que tenemos son de cerámica. Y esto nos condujo a tratar de investigar a ver si estas grandes concentraciones de cerámica eran basureros. Si eran basureros, ¿cuál era la relación que se podía dar de colocar un cuerpo adentro del basurero, o al menos de lo que nosotros como investigadores concebimos como basureros? Si eran rituales de terminación que tuvieran que ver, en este caso, con personas, y si estas personas eran sacrificados a lo mejor, y si podían ser de alguna manera un rito de profanación para una determinada área, o simplemente catalogarlos dentro de una categoría conocida por nosotros como depósitos especiales, que es cuando se encuentra un contexto en particular de lo que no sabemos al final cuál es la funcionalidad específica del espacio. En la revisión del material cerámico nos dimos cuenta que en estos entierros de acá pudieron clasificarse como basureros densos y basureros rituales. ¿Por qué? Porque se lograron encontrar ciertas pastas finas y algunos tiestos pequeños que tenían que ver con cerámica de incensarios o de instrumentos musicales. Eso ya nos decía que podían tener algún tipo de ritual. Estos dos, con cierta carga ritual, porque no tuvieron la misma cantidad que acá. Si se dan cuenta, en estos rituales tenemos vasijas enteras, mientras que acá solamente hay fragmentos. Esto le da el carácter de ritual, pero no tanto como el anterior. Entonces, se pudo hacer una primera aproximación a este tipo de clasificación, y estos últimos 3 que llevamos acá son basureros normales. De nueva cuenta, las preguntas son: ¿cuál era la relación entonces que se le podía dar a una persona depositada en una zona que fuera identificada como un basurero, ¿no? De datos generales, nuestros entierros generalmente suelen estar sepultados en la forma dorsal extendida, que es con la espalda sobre el suelo, y la orientación del cráneo, que es un punto que para nosotros es importante por la explicación que les daba de ese ciclo de inframundo y supramundo y la tierra. La tendencia de la colocación de estos cuerpos, la principal, fue hacia el norte,
y las mujeres fueron las que predominaron con este tipo de orientación. Le seguía hacia el este con los hombres y hacia el sur, en donde hubo mayor presencia de niños. Y en lo que respecta siempre a esto de las colocaciones, nos dimos cuenta que hay una especie de patrón, si le podemos llamar así, en la que cuando hay parejas, me refiero a dos personas, no de hombre o mujer, sino parejas, dos esqueletos, vimos que, por ejemplo, apuntaban sus cráneos a rumbos opuestos, en el caso de adultos. Desafortunadamente, aquí, a estos dos no les pudimos determinar si eran hombre o mujer, pero pareciera que el patrón que se maneja, porque este es el entierro de Kang Mash y el de la esposa, justamente apuntan a sentidos opuestos. Estos, por contexto, podría ser así. Lo que podríamos presentar como una norma muy particular que se da en Cancuén, aunque no sabemos por qué es que lo hicieron así, y nos hemos encontrado con casos de adultos mayores que apuntan a un mismo lugar, pero que en este caso son hombre y mujer. Entonces, posiblemente estamos aquí frente a alguna connotación en particular que tiene que ver hombre, mujer y edad. Y para complicarlo un poquito más, hay casos de entierros de un niño con adulto en donde nos apuntan a sentidos opuestos y nos da la idea de pensar que tal vez tenga que ver que este es un niño varón y este esqueleto en realidad es de una mujer. Entonces, no hemos encontrado la asociación más allá del punto cardinal, norte, sur, este u oeste, como por ejemplo en el sitio de Huaytán, que en el área del Motagua hay muchos entierros que apuntan para diferentes lados y se dieron cuenta posteriormente que realmente lo que pasaba era que los cráneos estaban apuntando hacia el río. Entonces, aquí no hemos identificado si tenga algo que ver con el agua, con el palacio o con algo en particular, pero es un dato interesante y que al momento solamente acá lo hemos visto en parejas. En lo que concierne a los objetos asociados y bienes dedicatorios, fue una grata sorpresa que estas vasijas que ustedes ven acá son de un tipo en particular que viene del área de México y resulta que están asociados solamente a entierros de mujeres. Nos pusimos a revisar por toda la ruta del transporte de este tipo de cerámica en particular y resultó que solamente encontramos casos en donde sí usan este tipo de cerámica en un sitio que se llama Escambó, que está en el área de Campeche, bastante al norte, pero que coincidiría bastante con la cuestión de la ruta por agua de todos estos bienes. Y en el área de Petén Central no hemos visto algún tipo de asociación con este tipo de cerámica. Entonces se plantea que esta situación tenga que ver con el punto fronterizo de Cancuén y que posiblemente sean personas que están viniendo del norte a establecerse a esta ciudad. Me parece también que hay un solo caso en el sitio de Naxtún, pero que no está plenamente confirmado, y también debo decirles que con estos sitios de Campeche no hay una asociación directa al momento que tenga que ver solamente con mujeres, como lo es en nuestro caso. Y siguiendo siempre un poco con la cuestión de lo del comercio y lo del tráfico de las ideas y de las tradiciones, el entierro de la esposa de Kang Mash que les mostraba en unas diapositivas antes, uno de los principales aspectos es este vaso que tenía como ofrenda. Haciendo una comparación visual, podemos establecer ciertos nexos por estilos de las vasijas
con estas tres que ustedes ven acá, en particular, del entierro 116, Hasaun Chancawil en Tikal, y el entierro 196, que ambos son entierros reales. Otro de los aspectos que tienen que ver en Cancuén es la cuestión de las prácticas que son solamente de adultos y hay algunas otras que solamente se ven en niños. Por ejemplo, las figurías enteras, como ustedes pueden ver acá, fueron descubiertas en el entierro de un niño de más o menos unos 8 años. No hemos encontrado en la región casos similares. Sin embargo, el uso de colocar figurías no es tan común y cuando se encuentran en niños hay ciertos casos, pero solamente en unos 2 o 3 sitios del altiplano y un solo caso de un niño que tiene, me parece, 2 figurías, no estoy segura si son de guerreros, me parece que son de animales. Y también al momento podemos lanzar esto y proponer esto como una costumbre propia de Cancuén. La iconografía que ustedes ven tiene que ver con guerreros. Y tenemos un segundo caso, esta es otra figuría asociada al entierro de un niño un poco más pequeño, de más o menos unos 3 años, y que también tiene los atributos de guerra. Posiblemente haya un nexo ahí en donde los niños pudieron haber tenido algún tipo de rol en particular o dentro de su proyección de vida iban a ser guerreros. El uso de piedras verdes en ornamentos ya terminados, como orejeras, colgantes, es un aspecto que era de uso realmente exclusivo para los adultos. En el mapa que ustedes tienen ahí a su izquierda está marcado los únicos entierros que se encontraron con este tipo de parafernalia y coinciden con ser el entierro de Canmash. Esto es lo que de alguna manera nos da el dato a nosotros en los entierros de Cancuén con atributos de élite, al igual que el uso de la concha, aunque esto es todavía aún más restringido solamente a unos 2 casos. Y también se puede ver que para los niños, por ejemplo, tenemos un solo caso en donde hay un niño al que se le colocó un pedacito de jade sin trabajar. Hay 2 casos, perdón. Eso nos marca una diferencia igualmente en el uso de estos materiales. Recordando un poquito de lo del panel 19 y la mujer de Cancuén, que fue la que dio un poco el origen al inicio de las investigaciones en Cancuén, su tumba es esta que les presento acá en dibujo, una tumba un poquito más elaborada, encontrada en asociación con su trono, con glifos, con cierta cantidad de cerámica, anillos de piedra verde, de concha y bastantes atributos que, si ustedes se dan cuenta, marca una diferencia con todos los casos que hemos visto. Y esto viene a confirmar bastante cómo es la perspectiva desde cada ciudad para el tratamiento de sus entierros. A nosotros hasta el momento nos hace falta realmente tener la fortuna de encontrar la tumba del gobernante de Tacchanac, que no hemos visto aún y que de seguro marcará la diferencia para poder comparar todos nuestros 118 entierros. Y en lo que concierne a las evidencias del abandono de la ciudad, en nuestros 3 contextos de agua, reserva de agua norte, sur y el puerto, también se encontró una gran cantidad de restos óseos, creo que tenemos alrededor de unos 2.500 entre fragmentos de huesos y huesos completos, en los que en la mayoría hay evidencia de traumas que pueden
asociarse a la causa de muerte, que tienen que ver con violencia. En esta imagen pueden ustedes ver cortes lisos con los que se pudo haber utilizado algún tipo de objeto filoso. En estos de acá posiblemente golpes a artefactos con mucha fuerza. Y lo que llama la atención acá es que este tipo de traumas solamente se ven en las extremidades superiores, más no en las inferiores. Esto nos da la pauta para poder pensar cómo pudo haber sido la posible ejecución de esta masacre que se ha propuesto de esta forma. Y a los individuos que se encontraron en estos contextos de agua, se les ha dado la clasificación de pertenecer a la élite por lo rico de su ajuar. Ustedes pueden ver acá una gran cantidad, esta es una parte solamente, de artefactos de concha, de piedra verde, algunos de tipo utilitario. Estas son agujas de hueso, concha, anillos de hueso, piedra verde, y aún las posibles armas que utilizaron para la ejecución. Esta igualmente es una parte de más o menos unas 30 puntas y cuchillos que hay. Los análisis de esta muestra los realizó la Fundación de Antropología Forense, identificaron que realmente coincide el tipo de herida con el uso de este tipo de arma. Y los hallazgos más trascendentales acá, más allá de la muestra ósea, que tiene que ver con artefactos de madera. Todo lo que ustedes ven acá, este es un remo de madera, orejeras o besotes, un plato de madera, una especie de cetro y fragmentos muy pequeños de lo que creemos es hule. Las evidencias que les mostré se relacionan básicamente con la fase del abandono. Estamos hablando de una muerte violenta, posiblemente atacados por otros grupos que no sabemos quiénes fueron, pero sí que fueron ejecutados en espacios de agua. De una manera rápida, consideramos que por estar contaminando el recurso del agua, no podía quedarse la gente allí, por lo que implica de alguna manera el abandono. Y las dos tumbas de nuestros personajes principales, aquí en este caso de Kang Mash y su esposa, responden a la cuestión de haber sido enterrados de manera rápida en una tumba que no tenía más de 60 centímetros de profundidad a nivel del suelo, sin la aparente elaboración de tumbas. Por eso era importante la cuestión de la cista y la colocación de las piedras que les mencioné antes, porque podría ser que las personas que ejecutaron a estas personas todavía tuvieron cierto tipo como de respeto para la ejecución de estas personas. ¿Quiénes fueron? No lo sabemos. ¿Por qué fueron tan respetuosos? No lo sabemos aún, pero contamos con toda esta base de datos que esperamos poder tener respuestas algún día. Y para documentar un poquito más las cuestiones de ejecuciones masivas, les presento aquí dos casos. Uno es en un sitio llamado Hershey en Belice y el otro en Colja. Las características de estos dos sitios es que tienen el carácter de comercial. Hay rutas de paso de diferentes productos y también se reportan allí casos de posibles ejecuciones. Por ejemplo, aquí es el conocido pozo de los cráneos. Hay cráneos de niños hasta personas de la tercera edad ejecutados y colocados en cierta manera desde el más joven al más mayor, como también una posible terminación ritual que pudo ser lo que estuvieron haciendo en Cancún, en las reservas de agua. Y también acá, en el sitio Hershey, una posible ejecución de por lo menos 5 personas de manera violenta, sin distinción ni de edad ni de género.
yo planteo si a lo mejor esto pudiera ser algún tipo de acción que está pasando para el clásico tardío en sitios que tienen el carácter de comercial. Todavía no lo sabemos. Me llama mucho la atención la cantidad de entierros que hay aquí. Cuando fui a Quiriguá, me decían, bueno, de aquí se llevaron a todos, nadie se murió acá o se los llevaron. Creo que nada más había un entierro. Esa diferencia entre Quiriguá, que no hay, que la gente se murió, pero parece ser que se la llevaron, y aquí no se los llevaron, pero hay rastros de ejecución. Sí. Entonces, no les dio tiempo de llevarse los muertos, o se los llevaban de otros lugares ahí, o esos son los de ahí y los de Quiriguá se los llevaron a otra parte. ¿Qué podría usted elucubrar sobre esto? En el caso de Cancuén, lo que estamos viendo es que la ejecución fue allí. Contextualmente, en la reserva de Agua Sur, si me permiten, les voy a ubicar la imagen. En la reserva de Agua Sur, lo que se encontró fueron restos adentro de la reserva de agua, como alrededor. Eso con toda la parafernalia respectiva, lo que nos da la idea de que el momento de la ejecución fue ahí y que las personas se quedaron tal cual estaban. O sea, fue algo repentino. Aún tenemos también casos, 2 esqueletos que encontramos sobre la calzada, que nos da la idea de pensar, se quedaron allí, no les dio tiempo de salir. Hay estudios ahorita de isótopos que un estudiante de doctorado de Vanderbilt está sacando precisamente para que logremos ver si son personas locales, que yo creo que sí son, o si son personas que vienen de fuera. Creemos que por el respeto en la ejecución son personas de ahí, que no las trajeron de otro lado. Al momento. Tenemos que ver ahorita los resultados de los estudios de isótopos para poder tener una mejor idea. Pero al momento yo creo que son de ahí. En las figurillas de los niños hay 2 cosas notables. Una de ellas es que parece que estaban pintadas. ¿Sí? Tienen resto de pintura, sí. Y luego una interpretación es que eran juguetes de los niños, ¿verdad? Ese casquito con forma de conejo o de no sé jaguar, qué animal. Posiblemente, acá. ¿Sí? Sí. Era de quitar y poner, ¿verdad? Al igual que el sombrerito de él. Ajá. Es de quitar y poner. Sí, entonces esa es una posible interpretación. Podría ser, sí. Podría ser, aunque le comento, el resto de los niños, tenemos más o menos 33 esqueletos de niños que no presentan figurías, ni fragmentos de figurías. Pero sí, es muy válida su interpretación. Bueno, pues mi pregunta se parece mucho a la que hizo el caballero. Fíjese que estas figurías se parecen mucho a los muñecos que yo tenía cuando era niño de las Guerras de las Galaxias y los G.I. Joe. No todos los niños de Guatemala tenían estos juguetes, pero aquí en la capital buen número sí los tenía, o sea, y también tenían piezas, cascos que se quitaban, artefactos que se les colocaban, armas. Si dicen que tal vez pensaba que era un guerrero, alguien tal vez identificó que era un varón, tal vez eran sus pertenencias, tal vez eran los juguetes de alguien de un estrato o de una familia de guerreros, pero muy probablemente si eran juguetes, como le digo, se parecen muchísimo. Sí. Y fuera de una interpretación mística, tal vez sí pueda ser gente como nosotros, con costumbres muy semejantes y que hablaban y jugaban como nosotros. Por un lado, una pregunta que no tiene nada que ver con las figurillas es ¿cuál es la asociación entre las fracturas en los miembros superiores y la ejecución? ¿Es que ponían los brazos y se los cortaban porque se trataban de defender o había un ritual donde se les tenía que cortar? ¿Cuál es la explicación? Le cuento, estamos precisamente tratando de entender esta parte porque estas muestras que ustedes ven acá son de la Reserva de Agua Sur y en efecto son cortes que responden al área de las costillas, de la pierna y de las vértebras, que tiene que ver con golpes.
En este caso de la Reserva Norte, que son estos de acá, tenemos la misma interrogante. ¿Por qué en el caso de los cúbitos vemos que tienen toda la epífisis distal, que es el extremo, quebrada, pero los radios no? Todavía no tenemos una respuesta para esto. Posiblemente sí tenga que ver con algo ritual, posiblemente por la ubicación en donde esta Reserva Norte está, pudo haber sido otro tipo de ejecución, posiblemente, pero al momento no lo sabemos con certeza. Tenemos también dentro de la Reserva de Agua Norte una muestra de unos 550 huesos, y dentro de estos 550 huesos solamente se encontraron 6 traumas que tienen que ver con muerte violenta, 6 traumas en 5 huesos. Entonces, estamos en eso, tratando de entender qué pudo haber pasado. Aún podría ser, pero esto es muy atrevido de mi parte. Podría ser si a lo mejor estamos aquí en la Reserva de Agua Norte con un depósito secundario que pudo haber estado en uso durante todo el periodo de ocupación. No lo sé aún, pero estamos trabajando en eso. Y por ejemplo, de la muestra que tenemos del Puerto Este, que son otros 2,000 y pico de fragmentos, estamos tratando de entender también qué fue lo que pasó, porque tenemos una capa de suelo quemado, pero tenemos huesos antes de esa capa de suelo quemado y después de. Entonces, si logramos establecer ahí algún tipo de conexión entre que estaban manejando huesos de alguna manera durante todo el periodo de ocupación, posiblemente eso pueda tener que ver con este tipo de traumas, pero como le digo, en este momento no estamos en ese proceso. Otra de las teorías, realmente se ha especulado mucho sobre esto, pero hay también evidencia, ¿verdad? No se podría descartar la antropofagia, porque si se encuentra un hueso descarnado y corresponde cabalmente con estos hachas de obsidiana y todas estas cosas fueron descarnados con algún propósito. No hubo, por lo visto, algún zompantli aquí, ¿verdad? Pero hubo acumulación de cráneos. Y todo esto también, no solo el aspecto que hay que considerar puramente ritual, sino la antropofagia. Es una de las cosas que está, que en todo, pues, en esta época en México, estas costumbres prevalecían. Y huesos quemados, otra cosa, ¿verdad? Que podrían asociarse con carne asada. ¿Por qué los cráneos deformados? Es una cuestión que hemos llegado a concluir los que estudiamos este tipo de alteraciones, que era una cuestión más estética. La relación de las cosas de Yucatán, por ejemplo, Diego de Landa narra un espacio en particular sobre la decoración dental y la alteración del cráneo, lo describe como una medida estética. Yo creo que también van por esa línea de lo estético. No puedo conseguir ahorita alguna otra explicación. Algunos dicen, algún tipo de relación con la deidad del maíz, podría ser, pero se ha considerado más como una medida estética. Tanto que se escribe sobre estos temas que yo he leído una que dice que lo que estaban intentando hacer era darle más espacio a sus cerebros, porque a lo que la humanidad le hace falta es una cabeza un poco más grande. No sé qué autor habrá leído, yo lo que sé es esto, y aún he sabido de una posible interpretación que hay, que la cuestión de alargarse la cabeza tuvo como función el sostener el tocado. Pero yo, desde mi perspectiva, yo me quedo con una medida estética, porque no creería que pues quisieran tener más espacio, más grande el cerebro, porque pues ¿quiénes? Siendo algo tan común,
entre la población. Sería de debatir un poquito más esto, pero yo me quedo más con la estética. No entendí por qué algunos de estos lugares funerarios ustedes los han visto como posibles basureros. ¿Qué es un basurero para ustedes? Un basurero para nosotros es un espacio en donde se encuentra una gran concentración de restos de cerámica, de restos de comida, de huesos, como nosotros. Localizado atrás de sus casas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque venimos y barremos y ahí se va nuestra basura y la enterramos y ahí quedó. ¿Cómo se usa aún ahora? Y esa es otra de las dudas que tengo en Cancún yo, o sea, ¿cuál es esa relación que se le puede dar realmente a un entierro en algo que nosotros tenemos concebido como un basurero? Y por eso el estudio muy general que hemos hecho, en donde logramos ver que hay cerámica que es más ritual, y eso ya nos lleva a pensar en ritos de terminación, ritos de profanación. Este es otro aspecto que solamente se ha visto en Cancún, posiblemente sea solamente una práctica de Cancún, y no he tenido punto de comparación con otros sitios. Entonces, al momento esto es como la gran pregunta, dentro de muchas otras en realidad. Pero yo oí que mataban a sus vasijas. Sí, y esos vasijas matadas se encuentran en entierros, sí, y generalmente se colocaban sobre el cráneo. Estaba matada porque tenía un agujerito que la interpretación que se le ha dado es por ahí sale el alma o por ahí respira. Dentro de nuestras tipologías, por ejemplo, para nosotros poder distinguir entre un basurero o un ritual o un depósito especial, en un basurero encontramos tiestos de diferentes tamaños, unos más grandes que otros, gastados y qué sé yo. En un depósito especial o en un depósito ritual ya encontramos la mitad de una vasija, encontramos tiestos quebrados, o sea, con bordes con picos, no con desgastes. La posición norte de los cráneos de los hombres norte de las mujeres, este de los hombres, es decir, el sol sale del este, es el punto del nacimiento, muere en el oeste, en la entrada de Xibalbá. O sea, yo no oí que usted expresara ninguna teoría de por qué están posicionados de esta forma. Me imagino que probablemente porque no han expresado de forma formal una teoría quizás, pero me imagino que usted ya tendrá personalmente algunas ideas de por qué los posicionaban así. En específico, por la orientación de los cráneos hacia el norte y las mujeres, no, pero sí le puedo decir que en general los entierros de las mujeres en Cancún son bastante especiales y tienen como ciertas características y hay una ligera tendencia, poquita pero la hay, a que las sepulturas de las mujeres tenían ciertas características más particulares, eso sí. Ahora con esto de la relación hacia el norte, aún no. Por ejemplo, tenemos a las mujeres principalmente viendo hacia el norte. Las mujeres son los acompañantes cuando a veces hay niños pequeños, hay una mujer adulta o adulta media. Tenemos la cuestión de la colocación de las vasijas gris fino que les mostré, solamente con mujeres. Los tipos de decoración dental, tenemos dos casos en donde las incrustaciones de la decoración, aunque no entran dentro de un patrón establecido, el tipo de jade que usan es distinto al de las otras incrustaciones. Y debo que decirle que los dientes del entierro 77 son los de Canmash. Entonces se ve cierta tendencia a que las mujeres tenían ciertos privilegios o ciertas diferencias con relación a los demás. También le puedo decir que
una de las preguntas que nos hemos hecho, porque en realidad esto ha sido, tenemos una base de datos ahorita gigante y tenemos muchas ideas y esto es como que la base, pero al final siempre nos hemos preguntado desde hace un año a la fecha ¿será que de verdad había un patrón funerario en Cancuén? ¿O será que el patrón es que no hay un patrón? Precisamente por este tipo de cuestiones. Por ejemplo, el caso del entierro 49, igual que es de una mujer, ese patrón es un poquito más temprano y es el único caso que hay en todo el sitio. Entonces, por eso es que yo creo que las mujeres están teniendo como un papel un poquito diferente al del resto de las personas, pero igual en el caso de los niños. Los niños aquí apuntan hacia el sur, posiblemente tenga algo que ver con la cuestión de la orientación en polos opuestos, no lo sé, pero por ejemplo con los niños predomina estar en el centro a veces de alguna estructura, cosa que con los adultos no. O por ejemplo, hay esqueletos de adultos que solamente se encuentran en el palacio y de ahí no vemos niños, pues. Entonces, pero en el caso de las mujeres yo voy más por ese lado, no le he encontrado una asociación específicamente a la orientación al norte. Con el este sí, por cuestiones de lo que usted decía, sale el sol, se coloca el sol. Es muy curioso que solo la cara está deshecha y todo el resto del panel está completo. Las tres caras están deshechas, todo el resto está perfecto. Sí, y le comento, se encontró entre escombro, volcado, o sea, eso seguramente fue de la última etapa. Y nadie se había dado cuenta hasta que decidimos hay que quitar esto de acá y se le dio vuelta a la piedra, lo que nosotros pensábamos que era una simple piedra. Y era el campo.